licenciado David Alvarado, presidente de la Fundación Mexicana de la Lucha, Mexicana para la Lucha contra el SIDA. David, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Qué representa esta organización, esta fundación? Mira, tenemos 25 años de trabajo. Desde el inicio se empezó a hacer mucho énfasis en la gente que ya estaba diagnosticada por aquellos tiempos. Tú sabes que no había medicamentos, entonces había que trabajar toda esta cuestión emocional, lo que ahora ya le llamamos la adherencia al tratamiento. También empezamos a tener esta experiencia, y algo muy característico es que hemos combinado tanto tareas de prevención como de atención. En prevención, es desde pláticas, talleres, charlas informativas, y en atención, pues la consultoría tanto psicológica, médica, nutrimental, odontológica, en terapias complementarias. Y finalmente tenemos esta experiencia de trabajo. Actualmente estamos trabajando con Troyan, una campaña muy buena que se llama Troyan para la banda. La idea es que este insumo llegue a los jóvenes, que es una población clave para hacerle frente al VIH. Fíjate que Troyan, no sé si hace un año o 2 años, nos trajo unas maletotas, pero llenas de condones, Sí. para regalarlas al público, para que no estuvieran tomando ahí condones que fueran ya de uso así raro y extraño, que dices, pues estos ya a lo mejor ya ni sirven. Entonces, sí les agradecemos. Trajeron una maletota, pero enorme, de condones que estuvimos regalando al público. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Ricardo Hernández. Él es director del programa de VIH-Sida de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ricardo, mucho gusto y gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿qué tiene que ver la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando digo se respetan mis derechos? Efectivamente, desde el inicio de la pandemia, el VIH no solamente ha sido un problema importante de salud pública, sino también ha sido un problema social importante, sobre todo en relación con el estigma y la discriminación resultante de este estigma que se asocian a él. Al inicio de la pandemia se identificó de manera un poquito errónea a ciertos grupos de la sociedad de por sí injustamente estigmatizados, como son los hombres que tienen sexo con hombres, los usuarios de drogas inyectadas y los trabajadores sexuales, como si fueran las únicas poblaciones que tuvieran riesgo ante el VIH. Eso estigmatizó la condición de vivir con el VIH, y por eso insistimos en que para tener una respuesta efectiva ante el VIH y el SIDA es fundamental combatir el machismo, combatir la homofobia, combatir la transfobia, es decir, el rechazo a las personas transgénero, combatir otros prejuicios también como el clasismo, incluso el racismo. Todas estas componentes sociales han ayudado a la diseminación de la pandemia, y por eso el componente de derechos humanos debe estar presente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde su inicio ha atendido quejas en relación con este asunto. Hemos emitido 27 recomendaciones, hemos abierto más de 1000 expedientes en torno a este asunto, y contamos con un programa especializado que trabaja con la sociedad civil, con los programas estatales de VIH y de SIDA, con las comisiones de los estados, y desde luego hacemos campañas de difusión. Fíjate que ahorita que mencionas eso, los enfermos se quejaban de que la gente no les daba la mano porque se podían infectar. Y entonces ellos mencionaban en los programas, mira Nino, si tú te vas a morir de cáncer, tu familia te ama; si te vas a morir de SIDA, tu familia te odia. Y esto es indignante porque, pues tenemos muchos problemas, y tenían razón, y tenían que ver con lo que tú has estado mencionando. También nos acompaña el doctor Mario Jauregui, coordinador del programa de VIH del ISSSTE. Mario, mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado a lo largo de tantos años? En alguna medida ese ha sido un mosaico en términos reales. Soy como el único representante del sector salud ahorita en un sentido asistencial. De alguna forma podemos decir que tenemos estrategias comunes desde el punto de vista políticas, pero con escenarios diferentes, ¿no? La institución de la que vengo tiene una situación muy particular en relación a lo que es... ¿Cuál sería esa relación particular? El perfil de los derechohabientes en términos generales tiene una edad promedio de 40 años, una escolaridad, vamos a llamarla, adecuada, y esto hace que el tipo de población que estemos manejando tenga características específicas. Por ejemplo, comentaba con Ricardo hace un momento, ahorita tenemos prácticamente 5,000 pacientes, y de los cuales por cada menor de 20 años, de 18 años, hay 8 de más de 60 en tratamiento. En alguna medida esto habla de la sobrevida, pero también el grupo que tenemos, que al tener mayor escolaridad, tiene mayor cuidado con su propio manejo,
hay un abasto de medicamentos, no llamarlo conveniente, y esto ha generado que la escolaridad sea muy importante, ¿no? La misma escolaridad ha permitido que también se tenga un poco más de conciencia en lo que es la enfermedad y por lo tanto las acciones preventivas tengan mayor éxito. ¿Más hombres que mujeres? Sigue siendo una proporción de 5 a 1 todavía, no se ha 5 a 1. modificado, y el tipo de contagio sigue siendo básicamente hombre con sexo con hombre. Pero no, sin estigmatizar, ¿no? Porque se puede dar Paola Blas Salgado, coordinadora de asistencia social de Ser Humano. Paola, mucho gusto. Hola, buenos días y pues muchas gracias por la invitación. Cuéntame, platícame, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, nosotros pues, estamos en Ser Humano, una asociación ya con más de 20 años de trabajo. Trabajamos dos partes, que es una parte asistencial preventiva. En la parte preventiva trabajamos toda la cuestión de manejo de talleres y capacitación, sobre todo para los chicos, las chicas. ¿Para qué? ¿Adolescentes? Básicamente para adolescentes, en cuestiones de prevención para transmisión de VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual. Y bueno, lo hacemos a través de talleres. ¿Pero cómo? ¿Los invitan a que vayan con ustedes o ustedes van a las escuelas? Manejamos las dos modalidades. Las dos. Pues, puede ser que nosotros asistamos directamente a las escuelas, o también tenemos esa parte de las visitas en la cual las escuelas pueden asistir a las instalaciones y se les imparten los cursos y los talleres. También tenemos una parte asistencial en consulta externa, que es la atención a pacientes que viven con VIH. Se les ofrecen servicios de atención médica, psicológica, banco de medicamentos y asistenciales, es decir, se les apoya con despensas, con ¿Estas personas son excluidos en su empleo, en su trabajo? No necesariamente, no. Algunos pacientes pues son ya que de muchos años los tenemos y siguen con nosotros, quieren pero para el control, seguir asistiendo, básicamente sí. Para el control, para el manejo de la enfermedad. Y la otra parte es que de pronto pues son pacientes que se quedaron sin trabajo, en lo que están en el inter de poder incorporarse. No, ajeno, por cuestiones, sí. Por otras cuestiones, sí. Y están como en el inter de poder incorporarse al programa federal o alguna institución en el que puedan recibir el seguro social. También contamos con una casa hogar para niños que viven con VIH de 0 a 18 años. Sí. En este momento tenemos 34 niños y bueno, les proporcionamos todo lo referente a vestido, educación. ¿Cómo llegan los recursos? Pues básicamente se gestiona, hay una parte administrativa que se encarga de gestionar los recursos. Participamos en algunas convocatorias, como los con Profais, como los con Cedesol, y bueno, tenemos por ahí algunos convenios firmados también que nos aportan para esta parte, que es muy, ¿son empresas privadas? Tenemos un convenio con el DIF nacional, que es como muy importante, y bueno, también tenemos esta parte de gestión de recursos con las empresas y la iniciativa privada. También nos acompaña Charlie Cordero, fundador de México Vivo. Charlie, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es México Vivo? México Vivo se presenta ante la ONU el 1 de diciembre, del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en el año 2003, con el único objetivo de apoyar al INER, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en caso concreto, una clínica de investigación en enfermedades infecciosas. En el transcurso de estos casi 9 años que tenemos como fundación, nos hemos dado cuenta que no solamente el apoyo a esta clínica es importante, que son aproximadamente hoy en día 2,000 pacientes que apoyamos, con tratamientos, como tú sabes, muy caros. ¿Sigue siendo muy costoso el medicamento? Sigue siendo muy costoso, sí, claro que sí. Y pero nos hemos dado cuenta de que hay que abrirnos un poquito más como fundación. Ya tenemos programas que hemos unido la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación, con programas hechos por infectólogos, sexólogos y pedagogos, y yo siempre dando la parte testimonial como ser positivo, para poder decir sobre todo a nuestros jóvenes que en la etapa de la efervescencia sexual, que a partir de los 13 años, que sí existe el VIH-Sida, y no solamente el VIH-Sida, porque lo que estaba diciendo aquí nuestra compañera es muy importante. Las enfermedades de transmisión sexual normalmente viene una pegada a la otra,
y ojalá también le peguemos un poquito a la sobrepoblación, ¿no? Que la gente no diga los hijos que Dios me mande, porque yo creo que si en la otra vida hay un Dios, nos va a decir yo no dije eso. O sea, digo, pues es la pero verdad. no es cierto. No, yo no estoy de acuerdo contigo, Charlie. Cada hijo trae su torta y ahora traen torta, baguette y todo, porque dicen que les va muy bien cada vez que llega un hijo, ¿no? Los Pues, hijos que Dios me mande. No, yo no creo ¿No? eso. Mira, nosotros hemos destapado con este programa en las escuelas, cuando vamos a las secundarias y preparatorias, hemos destapado una cloaca de muchos malos olores, ¿no? Y a mí me preocupa mucho, sobre todo las nuevas generaciones, no solamente en el plan de las enfermedades que se padecen en una cuestión física, sino en la salud mental, para que las personas vivan una sexualidad responsable y sean esas personas productivas que México necesita, porque también la sexualidad tiene que ser mental, la sexualidad para poder llevar a cabo una vida sana, ¿no? Sí. Charlie, ¿cómo es tu vida? Normal. ¿Normal? Mi vida es normal. ¿Calidad de vida? Sí, Cosa que no existía antes y ahora sí se da. Sí, esas serían las diferencias. siempre y cuando las personas que vivimos con VIH, siempre y cuando tengamos el apego al tratamiento y podamos corregir ciertas cosas que yo en los primeros 5 años, cuando a mí me detectaron, yo me dejé ir al alcohol y a las drogas, ¿no? Para evadir la enfermedad. Entonces hay que asumir lo que uno tiene, ¿sí? Quitar un poco lo que se decía acerca de los estigmas, ¿sí? y la discriminación, que sí se vivieron mucho, sobre todo entre el 85 para mí y el 95 se vivió terrible. No solamente en la devastación del cuerpo, sino en el rechazo aspecto social, carácter social, y es más, también en el, no sé si en el ISSSTE, pero en el Seguro Social se quejaban amargamente de que nadie los quería tratar, nadie los quería tocar, nadie los quería apoyar. Y en muchos hospitales privados también. ¿Ah, sí? El rechazo no solamente era... por temor. Sí, por temor y porque era en ese Ignorancia. momento era la peste, por supuesto. Esto, más allá de un problema de salud pública, es un problema de educación, es un problema de información, y por eso estamos yendo con estos programas informativos, porque estamos viendo, yo creo, mis compañeros me podrán corregir, estamos viendo la punta de un iceberg, de una problemática muy seria para nuestro país, que no se la van a acabar con esto que viene, si no hay programas de salud pública que se presenten, y toda esta información que tiene que ver, al final de cuentas, con la sexualidad, que para muchos hablar estas cosas en las escuelas o en las familias es algo sucio o cochino, es algo innombrable. Qué curioso si todos venimos de una relación sexual, ¿no? Tú te ves muy bien, ¿te sientes bien? Me siento muy bien. Porque tu aspecto es... Le encontré un sentido a mi vida. Me hubiera gustado estar del otro lado ahora con estos programas que doy. Así les digo a los chavos, ¿no? Me hubiera encantado estar del otro lado, para yo poder escuchar qué es la sexualidad, cómo se debe de llevar. Que no la aprendimos en esa época. No, la aprendimos en la calle, sí. O sea, en la calle, y yo cuando era chico yo me traumé en mi natal León, Guanajuato, curiosamente uno de los estados más mochos, por cierto, porque esto tiene mucho que ver. No, yo nací en Puebla y ahí nos vamos. Ahí nos vamos, sí, tienes toda la tampoco razón. primer lugar, tampoco primer lugar. Y que yo me traumaba porque mi papá no me llevó con una prostituta a los 15 años, ¿no? Qué buena onda. A mí tampoco me llevaron, pero yo llegué. Bueno, también nos acompaña la licenciada Anabel López, coordinadora de enlace hospitalario y grupos de autoapoyo de la Casa de la Salud. Anabel, mucho gusto. ¿Por qué estás tan sonriente? ¿Por qué estás tan sonriente? Cuéntame. Porque realmente es muy placentero compartir estos espacios para poder hablar del VIH-Sida. Eso siempre se agradece, poder tener estos foros donde podamos compartir esta información con el público, con la comunidad en general, y sensibilizarlos. Ya compartían hace un momento que el tema del VIH-Sida no es propio de algunos grupos dentro de la sociedad, es propio de nuestra sociedad como mexicanos, y que tiene que ver con muchos factores de vulnerabilidad, no hablar de grupos de riesgo, sino del concepto de vulnerabilidad en sus diferentes dimensiones, desde la parte de género, desde la parte de la inequidad social, económica, política,
desde la ignorancia también, desde esta necesidad de programas educativos que incorporen estos elementos, desde el prejuicio personal, desde la carencia de un proyecto de vida, desde esta sensibilidad en torno al manejo de mi propia sexualidad y mi responsabilidad sobre mi vida y sobre mi cuerpo, y por eso estoy tan contenta para poder hablar de este tema. Yo siento que hemos cambiado mucho, que evolucionado mucho. Yo me acuerdo que antes el condón era así como muy mal visto, ¿no? Como que se promovía otras cosas y que no se debía de tocar el tema, y de repente empezaron con jingles en la radio, hablando y diciendo y el condón, y creo que pues ahí se acabó este mito que existía sobre el condón de que era algo sucio, ¿no? Así es. Yo creo que todavía hay quien plantea... Bueno, no quiero generalizar, pero la gran mayoría ya pensamos diferente, ¿no dirías eso? Yo creo que sí, que se ha ido familiarizando la gente con el lenguaje, incluso ya no hablamos de preservativo, sino hablamos de condón. Antes decir condón era así como muy fuerte, ¿no? Exacto, ¿no? Y preservativo se oía más sutil, más dulce, menos difícil. Más eufemístico. Sí, más eufemístico. ¿Qué? Más elegante, menos agresivo, ¿no? Más hipócrita, diría yo. También. O incluso ya hablamos abiertamente y se habla en medios a las 11 de la mañana de homofobia, por ejemplo, ¿no? De un problema social. Hice el primer programa de homofobia en la televisión y todo el mundo me preguntaba, ¿es que eres homosexual? Sí, ¿y quién tengo que ser homosexual para hacer un programa de homofobia? Es lo que nunca entendí. Exactamente, sí, necesito ser una persona que vive con una discapacidad para hablar de discapacidad, pues no, evidentemente, ¿no? Sin embargo, hablar de todo esto ha sido evidentemente era un tabú muy útil, ¿no? Muy útil. No hay nada peor que le puede pasar a una sociedad que no hablar, que no opinar de los asuntos, ¿no? En la medida en que se debaten, podemos avanzar. Ahora, se hablaba también de la familia, pero muchas veces nuestros padres pues no sabían cómo educarnos, ¿no? O cómo empezaban o cómo iniciaban. Y ahora como que es más simple, como que es más llano todo, ¿no? Como que es más pero no siempre. Dime. Fíjate, algo que hemos encontrado ahora que tenemos este programa de trabajo en escuelas es que los padres que en este momento andan alrededor de los 40, a su vez no tuvieron esta educación sexual, no saben cómo hablarlo con los hijos, y entonces de repente pues búscalo en la internet, ¿no? Como que la internet viene a ser la panacea para todo esto. Y de repente también los padres son los que necesitan este refuerzo, estos elementos para poder hablar de una sexualidad mucho más yo estudié con jesuitas, es como el Lux de ustedes, ¿no? Sí. Y nunca hubo educación sexual en ninguna de las aulas. Entonces yo creo que la educación sexual, cada vez que hablamos de que ¿por qué no se daba educación sexual? Pues porque nunca se dio. Y es muy importante. Esa se daba en tu casa, en tu familia. Más bien con los amigos, ¿no? Bueno, con los amigos aprendías. Sí, aprendía uno conceptos, pero yo creo que uno de los avances es que desde 1999 en los programas de secundaria está previsto oficialmente hablar de sexualidad, hablar de infecciones, transmisión sexual. Sí, hablar del cuerpo VIH, humano, te sacaban el atlas, tu cuerpo humano, y eso era sexualidad, eso no es sexualidad. Ahora, ¿quién te va a hablar de sexualidad? ¿La profesora o el profesor? ¿Quién lo se documentó? Así es. Y hay que hablar del derecho a la educación sexual. Yo creo que esta parte sí es bien importante porque es como lo comentaba la compañera, es como un todo que se tiene que trabajar de manera conjunta, casa, escuela, chicos, instituciones y demás, porque de pronto, bueno, uno está ahí como en la escuela, está haciéndole la propuesta y mira y demás, y hasta los mismos profesores de pronto así como que, bueno, les aparece un signo de interrogación en la cara y así como de, bueno, y no va a afectar, no va a alterar a los chicos y demás. Entonces yo creo que es como una parte que se tiene que ir trabajando de manera conjunta con todos. Es como una parte de capacitación para papás, para maestros. Es que había un cinturón moral, ¿no? De que hasta que te casaras y que bueno, pero que así no sé cuántas cosas sucedían. Pero en el Inter no sucedía eso no era la realidad. Sí, pero lo que está diciendo es muy importante por esa ruptura que hay. Si uno va como fundación o como con X programa a las escuelas y se los das a los chicos, tiene que haber una continuidad con los maestros. Nosotros cuando vamos a las escuelas se salen los maestros a la torta, cuando es importantísimo que ellos también escuchen este temario para poder continuar con esta... ¿Qué te dicen los chicos cuando hablas de esto? Mira, se espantan, se preocupan, te preguntan, les da curiosidad. Muy interesados y sobre todo preocupados porque de repente hay una chavita, lo recuerdo hace un mes, en una escuela que me dice,
híjole, entonces aparte de que estoy embarazada, de una chavita de 15 años, Ay, aparte de que estoy embarazada, puedo tener alguna enfermedad, pero por supuesto que la puedes tener con una sola práctica, ¿no? Porque a veces esto se achaca a la promiscuidad nada más, perdón. sí, porque eso decían con el condón, Así es es. promover la promiscuidad. Y que a nosotros, por ejemplo, también hay maestros que nos han dicho, pues parece que la Fundación México Vivo viene a promover la sexualidad. Perdón, la sexualidad no necesita promoción. O sea, pues no, simplemente sí estamos promoviendo una sexualidad responsable, sí, pero promover la sexualidad, perdón. Es que es desvirtuar justamente el recibir esta información y el pensar que el que tú compartas el uso correcto del condón es decirle al chavo, a la chava o a la persona ve y sé promiscuo, cuando son conceptos que no van a la par. Es interesante observar que hay estudios que muestran que entre más información sobre sexualidad reciben los jóvenes, más tarde inician su vida sexual, contra lo que se supone. Y eso tiene una razón antropológica, porque si yo tengo información, soy capaz de tomar decisiones libres. Si no, inicio mi vida sexual como un evento que me ocurre fortuitamente, Sobre no todo en como las una etapas vulnerables, tan vulnerables de los chicos y chicas, ya me sentí muy Fox. Es que son de la misma tierra, pues este paisano. Pues tiene Me salió mucho, el Foxín, pues, el sí, Foxín que lleva me salió la bota. Fox que lleva dentro. Pero también tiene mucho que ver en la introducción de las drogas. O sea, los chavos tienen el acceso a las drogas de una forma impresionante, entonces no saben ni con quién se acuestan y mucho menos de un condón, de usar un condón. Entonces eso es terrible, lo que está sucediendo en esas etapas tan vulnerables de la juventud y la adolescencia. Yo lo dividía en dos aspectos. Por un lado, el consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol, que es también. puede bajar, desinhibe y baja la percepción de riesgo, ¿no? Y dos, el aspecto estrictamente de las drogas inyectadas, que si bien siguen siendo infinitamente marginal el consumo de drogas inyectadas, solo en la ciudad de Tijuana estima la Secretaría de Salud que deben de haber unos 12,000 adictos en las calles, y la segunda ciudad con más SIDA asociado a consumo de droga inyectada es Guadalajara. O sea, no es que sea privativo de las fronteras. Entonces ahí también es muy importante el trabajo que se denomina de reducción de los daños. Si una persona que enfrenta una adicción debe ser atendida no bajo criterios moralistas, sino como una condición de salud. Muy bien. Nos vamos.